de Dios para todos nosotros, fríos, calientes, tibios, para toda aquella persona que de una o de otra manera haya buscado o esté buscando a Dios. Dios siempre es un Dios compasivo. Por más necios, tontos, ciegos que seamos, Dios sigue siempre con su corazón lleno de gracia y de amor. Claro que va a esperar hasta el último tiempo en que Él considera que ya no tenemos lucha, pues nos va a abandonar, nos va a dejar. De ahí que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis una recomendación o exhortación de Dios en esta parte del capítulo 22, el versículo 11. Dios dice: el que es injusto sea injusto todavía. Es decir, el que quiera seguir en su maldad, siga en su maldad. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Te gusta la suciedad? ¿Te gusta la mala vida? ¿La basura? Sigue allí, dice el Señor. Pero también nos dice que el que es justo practique la justicia. Es decir, hay que hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, no hemos llegado a una meta, por lo tanto nosotros tenemos que continuar. No decir ya la hicimos, sino todo lo contrario. Todavía la meta está ahí adelantito, solamente un poquitito más y vamos a ver toda la gloria y la honra, alabanza al Señor. Ahora, esto es algo que Dios le dijo también a la iglesia de Laodicea. Si tú me acompañas al libro de Apocalipsis, el capítulo ahora es el 3, el versículo es el 15 y el 16. Como Él conoce a cada uno de nosotros, como Él conoce lo interior como lo exterior, nada se le escapa a Él. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Le está diciendo la iglesia de Laodicea estas palabras, y que posiblemente pueden también decírnoslas a nosotros hoy, porque la palabra de Dios es vigente para todos los tiempos. Puede cambiar la sociedad, pueden cambiar las costumbres, puede cambiar la ciencia, pero la palabra de Dios no cambia. Siempre viene siendo perfecta para cada época, para cada persona, para cada tipo de, y en todo lugar donde se encuentre. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora, Dios dice a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras. Es decir, Él sabe lo que tú y yo hacemos y dejamos de hacer. Ahora, le está diciendo que como Él conoce las obras de esta iglesia de Laodicea, que no era ni frío, no era ni tampoco caliente. Y como está hablando a una iglesia, está hablando a un grupo de personas, también lo habla en lo personal. Porque lógico, una iglesia se compone de dos o más personas. Y toda la iglesia, yo creo que puede haber sus excepciones, pero yo creo que conforme a lo que el Señor nos estaba diciendo, la iglesia de la Odisea no era ni frío, no era ni caliente. Por eso Él ahora trae una invitación, trae una exhortación, trae un consejo, trae una recomendación a la iglesia de la Odisea, a toda persona que podríamos nosotros estar llenando estos requisitos, que ni fu ni fa, ni con melón ni con sandía, ni frío ni caliente. Él dice: mejor, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿por qué nos dice esto el Señor? ¿Por qué le dijo esto el Señor a la iglesia de la Odisea? Porque Él quería y quiere lo mejor para cada integrante de cada iglesia que llene o tenga estos requisitos, que no es ni frío, no es ni caliente, ni disfruta del mundo, ni disfruta del reino de los cielos. Y Dios le está diciendo: te es mejor. En esta vida te va a ir mejor y en la próxima también. Porque Dios abomina a este tipo de personas que no son ni frías ni son calientes, tibias. Y esto es serio para mucha gente de la iglesia cristiana hoy en día, en cualquier lugar donde se encuentre.
Y el problema principal es que las personas creen que Dios no lo sabe. Creen que, ¿sabes qué? Yo en los últimos años he estado pensando que cualquier cosa que yo estoy haciendo, sé que el Señor Jesucristo, Dios, ahí está viéndome. Cualquier cosa. Aun cuando me estoy bañando, cuando me estoy haciendo, aun cuando estoy haciendo cualquier trabajo, sé que Él está ahí, me está viendo. Y esto es una realidad. Él me está viendo. Él te está viendo. Él está observando paso a paso lo que tú haces, lo que yo hago, lo que dejo de hacer, sea bueno o sea malo. Y eso me ayuda a controlar mis pensamientos y mis acciones. Por lo menos me limito más que antes. Dios dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7: no se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que sembramos, cosechamos, indiscutiblemente. Esta es una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Y en esos días tú puedes ver a los campesinos, después de estas buenas lluvias, tormentas que han caído en gran parte del país, cómo ellos se van a dedicar a plantar donde no hay riego. Lógicamente ellos empiezan a preparar sus tierras o ya las tienen preparadas y luego ponen la semillita, y ellos esperan que cuando sembraron maíz, maíz van a cosechar. Sembraron sandías, sandías van a cosechar. Pues plantaron también calabaza, calabaza van a cosechar. Indiscutiblemente, cada campesino sabe que va a cosechar lo que sembró, poco o mucho por lo que tú puedas imaginarte, pero va a cosechar lo mismo. El que plantó maíz no va a cosechar frijol. El que sembró bendiciones no va a cosechar maldiciones. Por eso Dios dice: recuerda, Dios no puede ser burlado. Hay una ley. Hay una ley de la siembra y de la cosecha. De ahí que yo considero que estas son unas recomendaciones muy precisas para el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy, en estos días. Hoy en estos días, posiblemente algunos de ustedes se preguntan, otros quizás ni se preguntan. Cualquiera que sea la situación, no hay problema. ¿Por quién voy a votar? ¿Por fulano, sutano, mengano? ¿Por quién voy a votar? Y te haces la pregunta. Y la pregunta es porque tu pensamiento está abocado a cierto personaje, cualquiera que sea. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesucristo a través del profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 18. El versículo es el 20, el versículo es el 21. Son dos versículos que te voy a leer en esta mañana para que puedas ubicar el pensamiento que trato que tú y yo lo entendamos y que quede bien grabado en nuestro corazón. Había un conflicto. Acab tenía problemas con uno de los reyes vecinos. Y entonces ese día nos dice la escritura que Acab convocó a todos los hijos de Israel en el versículo 20 y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Había una cita porque había una confrontación para ver si Dios es Dios, si Baal era Dios. Y Elías los había citado porque el pueblo se había ido tan a la barranca que se habían vuelto idólatras, hechiceros, y habían practicado de todo lo peor a causa de que el rey precisamente los estaba guiando para allá. Pero Dios siempre tiene a alguien para despertar a aquellos que están dormidos o que están confusos. Y generalmente estamos confusos porque nuestro pensamiento no solamente está en el pensamiento de Dios, porque hay tanta información equivocada que nosotros hemos metido a nuestra cabeza que a veces no encontramos qué es la verdad. Quizás usted alguna vez ha escuchado a alguien: es que ya no sé qué es la verdad. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, entonces fueron convocados por Elías. Acab convocó a todos los hijos de Israel y también reunió a los profetas en el monte Carmelo. Llegó Elías y les hace esta pregunta:
Dice el siguiente versículo: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es como hoy tú dices: voy a votar por el partido fulano, no por el sotano, por el perengano, y tú dices: ¿por cuál de todos? Es que todos son iguales, de buenos o de malos o de mediocres. No sé cuál sea tu opinión, pero tu pensamiento está ubicado. El pensamiento del pueblo de Dios estaba ubicado también en dos direcciones, en una dirección hacia arriba y la otra hacia abajo. Tenían información de Dios, pero también tenían información infernal traída por Satanás a través de sus profetas, los de Baal. Y él está haciéndoles una pregunta, y la pregunta es precisamente esta: ¿por qué o hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Decídete de una vez por todas a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir a Dios? Y a Dios vas a seguir a los ídolos mudos que no hablan, que no ven, que no oyen. Síguelos, pero dedícate a uno solo, porque es mejor ser caliente o frío que tibio, y vosotros sois tibios, les está diciendo Dios a través del profeta Elías. Con otras palabras, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Solamente dediquen su tiempo, dediquen su pensamiento, su esfuerzo a uno solo, para que lo disfruten de una o de otra manera. Y por eso Él les dice: si Jehová es Dios, síguenle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acab, el rey malvado, había estado gobernando y estaba controlando a toda la nación con artes diabólicas. Su esposa Jezabel lo motivaba, lo incitaba hacia ello, y había llevado al pueblo a una ruina total, bien lejos de la voluntad de Dios, el pueblo de Dios, por información falsa que habían recibido. Ahora, habían llegado a tantas diabluras, hasta la idolatría y otras cosas tremendas, que si tú lees el libro de los Reyes, el capítulo 18, o antes o después, te vas a enterar de toda esa situación en que vivía el pueblo de Israel, que hoy en nuestros días podemos asemejar también, que hay parte del pueblo de Dios que está claudicando, no sabe qué hacer, porque... y es lo que estaba pasando aquí al pueblo. Nos dice la escritura, el versículo 21: y el pueblo no respondió palabra. Les hizo una pregunta, no respondió palabra. Es como si hoy en esta mañana el Señor nos dijera y nos dice: pues bueno, ¿a quién vas a seguir? ¿Quieres seguir a Dios? Échale todas las ganas, échale todos los kilos, cueste lo que cueste. Pero de otra manera, si no quieres saber de Dios, quieres seguir tu propio rumbo o seguir el camino que Satanás te está marcando, pues síguelo también, y échale también todos los kilos. Échale todos los kilos. Escuché cierta vez a alguien que dijo: bueno, pues por lo menos aprovecha los deleites temporales del pecado. Digo, porque son deleites, pero son temporales, no son eternos. A veces duran unas cuantas horas, a veces días, y a veces el resto de la vida sobre esa tierra, y después toda la eternidad en la condenación eterna. Pero por lo menos sácale jugo. Pero lo que Dios, yo veo que nos está diciendo, es que nos esforcemos para uno o para otra cosa, para servirle a Dios o para servir a lo que no es de Dios. Que lógicamente hemos estado aclarando que solamente tenemos dos direcciones: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, y una información viene de arriba y la otra información viene de abajo, a través de toda la información que nos llega de diferentes maneras. Me quedo asombrado al ver en estos días cómo hay gente que realmente ama el fútbol, pero apasionadamente, que hace lo que sea necesario, ahorrar para estar presentes, estar en vivo ahí en ese lugar. Otros quizás no llegan para tanto más que para comprar el ropaje adecuado
del color del equipo, de la selección, y yo puedo verlos allí en el Face. Mira, desde el mayor, el suegro, la suegra, el hijo, la hija, los nietos, los bisnietos, todos uniformados. Qué bonitos se ven, qué bonitos. Digo, está bien. Si ese es el gusto, pues está bien que le den gusto, ¿no? Pero yo siempre me pregunto, el mismo esfuerzo, porque el Señor nos dice que el mismo esfuerzo que ponemos o pusimos para la maldad, lo hagamos y lo pongamos ahora para lo que Él nos ha estado llamando, servirle a Él, el mismo esfuerzo. Yo he visto que ni siquiera nos pide más, el mismo esfuerzo. Pero como que nos frenamos de una o de otra manera. Ahora ellos no hablaron, se quedaron callados porque no encontraron qué contestar, decirle a Dios en ese preciso momento qué es bueno. Yo viví, mi esposa vivimos un tiempo difícil. En el principio del conocimiento del Señor Jesucristo, nos encontramos en un área tan metida de las tinieblas y empezamos a ver el reino de la luz, que alguien llegó y nos dijo cierto día: mira, pues decídete si vas a seguir al Señor, ubícate, y si no, empieza a romper todo lo que es de Dios y dedícate a lo otro, o rompe, o haz a un lado la oscuridad, el reino de las tinieblas, y te metes al reino de Dios, pero decídete. Y teníamos que dar la decisión delante de otras personas. Y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. Te estoy hablando más de 40 años. ¿Qué hacemos? Estábamos confusos. No conocíamos a Jesús como le conocemos hoy gracias a Él. Había en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, dos informaciones tan maravillosas, las dos aparentemente. Pero gracias a Dios decidimos por lo mejor. Cueste lo que cueste. ¿Estás de acuerdo, Guti? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues adelante. Y faltaban unas 2 o 3 horas en que aquellas personas a las cuales teníamos que decir cuál había sido nuestra decisión, nos preguntaron: ¿de ustedes qué decisión tomaron? Y dijimos: tomamos la decisión de buscar a Dios, cueste lo que cueste. Los que nos oyeron, la mayoría de ellos dijeron: otros se quedaron asombrados. Hay momentos en que uno no sabe qué es bueno decidir. Y esto se da cuando tenemos, podemos decir, un nivel de información de lo alto, y casi siempre es más la información que tenemos del infierno cuando empezamos a conocer a Jesucristo, que nos lleva a un lugar donde decimos: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y así estaba el pueblo de Israel. Estaba tan confundido, pero tan confundido que no sabían qué hacer, qué era la verdad. Y quizás hoy en la mañana, en esta mañana, tú estás igual. Quizás tú dices: pero ¿qué es la verdad? Ya no sé. Aquí me dicen una cosa, por allá me dicen otra. Pero déjame decirte que Dios te ama y te tiene paciencia y quiere lo mejor para ti, y quiere que tomes una decisión. Y para eso Dios te va a dar la fuerza y te va a dar la capacidad, y te va a dar, dentro de ti va a poner el deseo, si tú decides que Dios te dé la luz, porque Dios da luz cuando nosotros le pedimos a Él que nos guíe a la verdad. Aunque andemos confusos, nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a la verdad. Y después vamos a voltear y vamos a decir: híjole, qué hundido andaba en las tinieblas, y yo creía que esto era bueno o aquello era bueno. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Pero ese límite no ha llegado para ti ni para muchos, gracias a Él. ¿Sabes por qué?
Ellos tenían que tomar una decisión, y posiblemente hoy en esa mañana tú tienes que tomar una decisión. Por eso te dije al principio, me dio mucho gusto, me dio mucho gozo cuando supe que fuiste y compraste un curso, un estudio para conocer más de Dios. Pero ojalá y no lo tengas guardado. Sigue adelante, sigue adelante. El pueblo no respondió palabra. No distinguía entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad. No lo sabía. Jonás, fíjate bien, estaba molesto Jonás, porque Dios lo había obligado a que fuera a Nínive, a una nación, a una ciudad grande, 120,000 habitantes, grande una ciudad para su tiempo, donde ellos no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así estaban dentro de su entendimiento o de su corazón. No sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy le pasa a mucha gente esto. A mí me pasó, quizás también a ti. Yo ya puedo distinguir qué es bueno, qué es malo, por la información que he metido, porque he metido palabra de Dios en mi corazón. Puedo distinguir con mucha claridad. Y por eso a veces cuando alguien platica conmigo, vale, estás mal, yo dije, ¿para qué hablé? Y si digo ¿para qué hablé? Porque a veces pierdo la amistad, pero sé que anda mal, sé que no está en lo correcto. Y como sé cuál es el destino final, si él no cambia su caminar, a mí me duele. Y más me dolería ese día que el Señor me dijera, si lo puse delante de ti, no le dijiste nada, no le hiciste la observación. Y así nos pasa a algunos. Ellos no sabían, los de Nínive, y Dios había traído la palabra. La gran mayoría, toda la nación, fíjate bien, hasta el rey habían ayunado y se habían arrepentido y habían aclamado a Dios, y Dios los perdonó. Pero Jonás tenía un odio contra aquel pueblo, el pueblo de Nínive, porque ellos invadían constantemente a Jerusalén y causaban destrozos. Y lo que él, fíjate bien, Jonás, quizás como algunos de nosotros dijeran, dale duro, Señor, pero yo esperaba que cayera un rayo del cielo y acabara toda esta gran ciudad, pero no pasó nada. Yo veo ahora que la gracia de Dios, y se enojó Jonás. Y Dios tuvo que traerle a Jonás un exhorto. ¿No crees que yo voy a tener misericordia de ellos? 120,000 que no conocen ni cuál es su mano derecha ni cuál es su izquierda. Yo recuerdo hace años a un vendedor o un encargado de vendedores que les daba estas señales. Mira, te vas a ir, la calle fulana queda así, te vas a ir derecho, luego das vuelta a la izquierda, das vuelta a la izquierda, luego a la siguiente das vuelta a la derecha. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Así les daba él las indicaciones. ¿Cómo quedaban de confundidos sus trabajadores? Así estaba el pueblo de Nínive, confundido, no sabían cuál era la derecha, cuál era la izquierda. Pero la gracia, la misericordia de Dios ahí estaba. Y Dios dice, ¿qué no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El pueblo de Israel así estaba, no sabían qué era la derecha, qué era la izquierda, no sabían si la verdad era Baal o Astoret o era Dios, no sabían. Pero Dios tenía misericordia de ellos. Ahora, hay un proceso, fíjate bien, para conocer lo visible y lo invisible. Hay una batalla entre dos reinos. Lo he estado diciendo porque esto tenemos que grabarlo bien en nuestro corazón. Hay una batalla en tu vida de dos reinos. Y hace muchos años aprendí eso. Cuando alguien le hizo una pregunta a su maestro y le dijo, ¿y cuál de los dos gana? Porque él hacía una semejanza a que tenía dos perros, uno grande y otro más chico, y que parecía que peleaban dentro de él, y a veces uno ganaba y otro, y le preguntó, él le escucha, ¿y cuál es el que gana?
Dice, gana al que le alimento más. Ese animal, ese perro que lo conducía a la maldad, el otro que lo conducía a la bondad, así lo describía la lucha que había dentro de su interior, y lo describía: gana al que alimento más. Y ese es el que va a ganar en tu vida, en nuestra vida, al que tú alimentas más. El espíritu de lo alto, el espíritu de abajo, que es del infierno. Ese es el que va a ganar. Entonces hay una batalla en estos dos reinos, y se inician de una manera así fácil, pero que a la vez tenemos que entenderlo. Inicia en lo visible. Es decir, lo primero que pasa es que cuando se muestra lo que hay en nuestro pensamiento, bueno, aquí está, empieza a trabajar aquí en nuestra mente o en nuestro corazón. Eso es invisible, nadie lo ve. Pero lo que hay aquí luego va a pasar a los hechos. Cualquier cosa que tú pienses y medites y uses más tu tiempo para ello, eso es lo que vas a accionar, así vas a responder. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, de la información de lo alto o de abajo que usted o yo tengamos, de eso se va a ver más tarde que temprano, o temprano que tarde. Va a verse. Primero es invisible, como la lepra, como los cánceres, pero después es visible. Es decir, toda la gente lo va a notar, se va a dar cuenta. Por eso el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. Cuando le preguntaron esto, fue porque Él les dijo que había falsos profetas, como hay verdaderos profetas, como hay falsos maestros, como hay verdaderos maestros. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? ¿Cómo podemos identificarlos? Y Él dijo: por sus frutos. Es decir, ve qué es lo que produce, ve cómo funciona, ve qué habla, ve qué hace, y te vas a dar cuenta si verdaderamente es un profeta de Dios o no es un profeta mío, dice el Señor. Entonces nosotros vamos a encontrar siempre personas fluctuantes, es decir, ni con melón ni con sandía. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva tenían una información perfecta, bonita de Dios, pero cierto día escuchó Eva información satánica. Y tú ya conoces, no te voy a decir cuál es la información porque tú estás enterado. Y cuando ella recibió la información satánica, se encontró entre dos predicamentos, se encontró en una situación difícil, y lo primero que vino fue hacer lo que se le había prohibido que hiciese. Ya tenía la información mala y se fue por ello. Y lo mismo fue con Caín. Caín tenía los dos tipos de información. Lo mismo fue con Pilato. Hasta en los últimos momentos recibió información del Espíritu Santo a través de su mujer: no te metas con este hombre, porque toda la noche he padecido a causa de esto. No te metas con este hombre. Yo me lavo las manos y se acabó. No podemos lavarnos las manos. No somos como Pilatos. Hoy Pilato está pagando todo el descuido que tuvo. Flutó entre dos pensamientos. Lo mismo le pasó a Demas. Demas era un cristiano que apoyaba a Pablo, pero se empezó a darle oportunidad a que entrara mala información. Esa se anidó aquí, tanta información fue invadiendo y tomando más lugar que la palabra de Dios, que la palabra de vida, hasta el momento que tuvo control la información equivocada y amó al mundo, y dejó a Pablo, dejó a Jesús, dejó todo lo relacionado a lo que Dios tenía para él en la eternidad. Ahora, ¿cómo estará Demas? ¿Cómo estará Judas? ¿Cómo estará Caín? No te digo de Adán y Eva, porque creo que ellos se arrepintieron. Ellos buscaron al Señor. Pero la Biblia nos dice que con Caín, nos dice que Caín era del diablo. Ahí está en la Biblia. Ahí está. Entonces, ¿por qué cayeron? Meditaron entre dos pensamientos. Tenían mucha información
de las tinieblas. No sé qué tanta información hayan tenido de lo alto. ¿Por qué te digo eso? Porque los venció el reino de las tinieblas. Fíjate bien, vamos a leer una cita. Esta cita está en el libro de Job, capítulo 1, el versículo 6. Nomás para que veas, vamos a ahondar un poquitito más en lo que no se ve, para que tú veas cómo se dan las cosas en lo alto. Y se digo que en lo alto porque Dios mora en el cielo. Nos dice Job capítulo 1 versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué puedes aprender de eso? Quizás no lo sabías, y si ya lo sabías, qué bueno, que Satanás va a la presencia de Dios. Va Satanás, el diablo, el rebelde, el arcángel rebelde va allí todavía. Sí, aquí está. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová y los hijos de Dios, es decir, los ángeles, los allegados a Dios, entre los cuales vino también Satanás. No venía encubierto, no venía ahí escondiéndose entre la multitud. Él venía allí porque tiene acceso al cielo. Cuando estaba ahí, él dijo: Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, en el versículo 7, dijo a Dios: de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate bien, de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Logras entender eso? Dios le pregunta: ¿qué no lo sabía? Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestros pensamientos, pero quiere que se los expresemos. Él sabe tu necesidad, pero quiere que se las expresemos. ¿Por qué? Porque quiere oír tu voz, porque tu voz le es agradable a Dios y Él quiere oírte, como cualquier padre quiere oír a su hijo o quiere oír a su hija, también a sus nietos, lógicamente, pero Dios no tiene nietos. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: piensa en este diálogo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Pon ahí cualquier otro nombre que tú quieras. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Este era Job, varón perfecto. No es que Job no cometiese cosas no adecuadas delante de Dios, pero como amaba a Dios, Dios le justificaba en lo futuro. Cuando Jesucristo fuera a la cruz, iba a pagar el pecado de Job, cualquiera que haya hecho, como ha pagado desde antemano tu pecado, mi pecado. No somos perfectos, no somos perfectos personalmente, pero somos perfectos por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Somos imperfectos, no hay justo ni siquiera aún uno. No hay uno, no hay uno. Pero los que somos justificados, Dios nos ve a los ojos y nos dice: tú eres justificado, tú eres perfecto, tú eres recto y temeroso de Dios, porque caminas en obediencia a mi palabra. Palabra que escuchas, que yo te ordeno, que yo te digo, que yo te explico. Tú inmediatamente actúas y procuras hacerlo. Te encuentras obstáculos, pero no te frenas ahí. Me buscas y yo te doy la respuesta, porque vas a encontrar obstáculos, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te voy a dejar hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Pero eso es ser temeroso de Dios. Es decir: sí, Señor, lo que usted o lo que tú digas, yo lo hago, porque Dios te lo va a revelar a tu corazón.
No te lo revela. El predicador a lo mejor te da la información, pero Dios te lo va a poner en tu corazón, porque esa es la tarea del Espíritu Santo, que usted y yo entendamos. Yo estoy meditando la palabra de Dios y Él trae mensaje a mi corazón, como el que te di al principio, porque lo puso Dios en mi corazón que te lo comentara, porque Dios lo puso en mi corazón. Dios está poniendo en tu corazón algo que yo no te estoy explicando, pero tú dices: aquí es algo que yo sé que tengo que hacer, que tengo que cambiar, que tengo que decir o que tengo que dejar de hacer, porque Dios lo está haciendo porque te ama. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Versículo 8: que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué tanto nos hemos apartado del mal? Algunos quizás mucho, otros poco, otros quizás nada. Pero Dios nos dice: apártate del mal, porque eso te va a dañar, te va a perjudicar. No te puedo bendecir en esta situación. Me atas las manos, porque hay leyes que yo he dictado y yo no voy a violar mis propias leyes para agraciarte a ti que andas haciendo tu regalada gana. Apartado del mal. En el 9, respondiendo Satanás a Jehová, hay un diálogo. Dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Él es el acusador. Siempre va a ir delante de Dios con mentiras, pero también con verdades de algo que no está bien en nuestras vidas. Pero aquí Él usa eso, y esta es una bendición que tú y yo debemos de tomarla. Dice el versículo 10: algo que Dios hace para todos aquellos rectos, temerosos de Dios, apartados del mal. ¿No le ha acercado a él y a su casa y todo lo que tiene? Dios tiene un cerco a ti. Dios tiene un cerco sobre tus objetos que tanto amas. Dios tiene un cerco sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre todo objeto personal que tú uses. Dios los protege. De ahí que no suceden cosas tremendas en nuestras vidas, porque hoy de la que me libré, de la que nos libró Él, porque estamos cercados. Nadie puede entrar de ahí si Dios no le permite, y el día en que Dios lo permite es porque Él sabe que vamos a sacar más bendición, porque Él sabe que tenemos el poder, la gracia de Él para salir avante. No le ha acercado a él y a su casa y todo lo que tiene. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Toda persona que llena los requisitos que Dios pone para bendecirnos, nos bendice. Yo puedo asegurar que si tú, quien sea de nosotros, donde quiera que se encuentre, somos temerosos de Dios y hemos recibido su perdón porque se lo hemos pedido, y estamos trabajando en mejorar nuestra calidad de vida, yo sé que el Señor te va a bendecir, te va a aumentar tus bienes. Conmigo lo ha hecho, y yo he visto que con muchos de ustedes también. El día que yo le dije: Señor, aquí está mi vida, lo que tú quieras. El día que me dijo: deja tu casa, dejé mi casa. El día que el Señor me dijo: deja tu trabajo, dejé mi trabajo. El día que me dijo: deja tus amistades, estas que no te convienen, yo dejé las amistades. Y cada cosa que el Señor me revela, tienes que pagar tus diezmos, ese día yo empecé a pagar los diezmos. Aquí me lo dijo, aquí me lo dijo, aquí me lo dijo. Yo sé que el Señor hace todo esto. Por eso muchos dicen: es que ahí les mandan cheques de los Estados Unidos. No, a mí los cheques vienen de arriba, del cielo. Cierto día me estaba platicando aún eso, y es relevante. Dice: llegué a una tienda, a un Oxxo, a comprar, no sé, algo. Una de mis hijas quería comprar algo ahí en la tienda, en el Oxxo, y sucede que
Bueno, mientras yo le esperaba en el carro, un policía se acercó a mi ventanilla. Yo dije, ay, pero si yo estoy estacionado aquí dentro del estacionamiento, ¿qué trae? En fin, bajé el cristal. Me dijo, ¿usted es el señor Raúl? Sí. Dice, se metió su mano a la bolsa y me dijo, tenga esta ofrenda, es para usted. Yo ni le conocía. En la calle. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Puede usar a quien quiera para bendecirte, y en otras ocasiones para frenarnos. Pero Dios es grande, es maravilloso. Dios nos cerca. Por eso nosotros tenemos que entender que hay un cerco total a todo lo que tenemos, que hay prosperidad en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. Podemos aumentar nuestros bienes en nuestro equipo, tu trabajo, todo lo que tú tienes, tu carro, la batería de tu carro, el motor de tu carro funciona de la mil maneras. Tu ropa no se acaba. Tienes ahí zapatos que, bueno, dices, casi no me los pongo, y no es porque tengas muchos, sino porque simple y sencillamente te duran mucho. Tengo un calzado de trabajo que compré hace cerca de 2 años. Me costaron caros, cerca de 800 pesos. Para mí es caro. Están tremendos. Y ya el Señor me dice, ya tíralos, cómprate otros. Pero están buenos. Los uso aquí para andar entre el lodo, la tierra, las plantas, lo que sea. Las suelas tremendas. De veras digo, qué buena calidad, qué buena calidad. Pero es Dios quien está detrás de todo esto. Fíjate que no fue la única ocasión en que Satanás entró a la presencia de Dios, como no ha sido ni la segunda ni la última. Aquí en Job capítulo 2 versículo 1 versículo 3 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová: Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es algo con su itinerario, es decir, constante. Esa es la tarea, ese es el trabajo de él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Fíjate cómo seguía el mismo estilo de vida de Job. No era a veces frío, no era a veces tibio, siempre caliente, siempre caliente. Cada vez que Satanás podría entrar y podía escuchar el testimonio a través de Satanás de cómo era, y más que salía de la boca de Dios. Pero nos dice: y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me inclinaste contra él para que lo arruinara sin causa. Este es el propósito del enemigo, arruinarnos. Pero Dios no lo permite mientras nosotros no nos salgamos de su cobertura, de sus alas protectoras. Yo no sé cuántas personas hoy en esta mañana se sobresaltaron al sentir ese movimiento fuerte, y gracias a Dios que solamente fue algo ligero, es decir, ligero en el tiempo, porque sí fue un sacudimiento fuerte. Pero yo creo que aquellos que no tienen por costumbre levantarse temprano y fueron despertados por el temblor, lo primero que hicieron fue orar, decir: Dios, guárdame. Yo sí me desperté, encendí las luces, Guti ya se había despertado y oré. Pero siempre oro a esa hora. Quizás los demás, el siguiente temblor, 2 horas después, no lo sintieron algunos de ustedes. Yo seguía despierto ahí, buscando a Dios, porque ahí encuentro mi refugio, ahí encuentro palabra de vida.
no siempre el enemigo está tentándonos. Vino Satanás a tentar a Jesús en el desierto, y cuando hubo terminado toda tentación, la Biblia nos dice que dejándole por un tiempo, se apartó de él. Esto quiere decir que volvió, no sé a los cuántos días o meses, pero estaba constantemente tentando. Va a estar constantemente a ti, nos va a abandonar por un rato. Por eso el Señor nos dice que cuando venga el día malo, nos encuentre firmes. Es decir, cuando venga ese día malo, la batalla, tenemos que entender que aunque atravesemos por dificultades, su palabra nos dice: ¿qué pues diremos a esto? En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no tenemos esta palabra en nuestro corazón, estamos desamparados en cualquier situación difícil. Tú vas a decir: ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está el salvavidas? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Si Dios con nosotros, ¿quién? Pregunta, ¿quién contra nosotros? Quiero decirte algo, que tenemos una recomendación de Dios, y la recomendación de Dios es que no demos lugar al diablo. Está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27. Entendamos que el diablo tiene una tarea y él la va a hacer, pero debemos de entender que nosotros tenemos el poder del Señor, de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para contenderlo y para replegarlo. Es nuestra responsabilidad. Entonces el Señor nos dice: no des lugar al diablo. Y esto es muy interesante, que usted y yo tenemos la advertencia de Dios que no debemos de dar lugar al diablo, porque si le damos lugar al diablo, entonces nos vamos a enfriar, y después de que nos vamos a enfriar, Dios nos va a decir: mejor, ¿sabes qué? Ahí detente, porque tibio te va a ir peor, y quédate. Yo quisiera que fueras caliente, pero eres frío, y te he estado motivando de una y de otra manera, que te despiertes, que sigas adelante, que te levantes, que yo estoy contigo, que el mundo va a cambiar, tu familia va a ser diferente si tú te pones aquí, en el lugar que yo te he puesto, porque te he puesto en el lugar indicado para que alcances a los que están a tu lado. Esa es la tarea que usted tiene. Está usted viviendo, está usted trabajando en el lugar que Dios quiere que esté. Yo así me lo imagino, porque usted tiene una tarea de Dios ahí, y si no la desarrolla, eso es algo serio. Algo serio, muy serio. No des lugar al diablo. Uno le puede dar lugar al diablo, es decir, darle derechos. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27 nos dice: no deis lugar al diablo. Ahora, los siguientes versículos nos habla de aquello que le da lugar, o la forma en que nosotros como hijos de Dios le damos lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. El que roba, deje de robar. Medita: el que roba, deje de robar. Hay tantas maneras de robar, tantas maneras. Empleados que se llevan los papeles sanitarios de donde trabajan, ¿eso es robo? El lápiz, la lapicera, eso se llama robo. El que roba, deje de robar, pero trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente hay que suplir lo nuestro, sino tenemos que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si palabras corruptas salen de nuestra boca, estamos dando lugar al diablo. Estaba recordando en días pasados esto,
Como hoy podemos ver con mucha claridad por todos lugares que ya no se dice lo que se decía antes cuando ocurría algo extraordinario. Antes decía la gente: Jesús, María y José. ¿Lo recuerda usted? Ahora se dice diablos. Antes se invocaba a Jesús, a María y a José. Hoy se invoca a los diablos. Casi en todos lados han sido educadas las personas para que en estos tiempos invoquen a los demonios. Sucede algo desagradable y dicen diablos. Y los diablos ahí están prestos. Los demonios están listos porque están siendo invocados. Palabras corruptas, que no salgan de nuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A estas palabras que edifican. Te ves bien, hoy esa ropa te queda, está bien. Tenemos que trabajar en eso, todos. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Hay que quitarnos la amargura. Yo fui mucho tiempo muy amargado, muy amargado. Dañé a mi esposa, a mis hijos y bueno. Pero Dios tuvo misericordia y sigue trabajando conmigo en esta y otras áreas. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Esto le da lugar al diablo. Job, cuando estaba atravesando esa serie de situaciones difíciles, él dijo estas palabras. Y está en Job capítulo 13, el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hasta su esposa le había dicho: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oiga, de quien podía esperar apoyo, maldice a Dios y muérete. A Dios le dolió el corazón lo que hizo Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dejó de seguir a Dios, dejó de hacer lo que él le había dicho que hiciese. Su pastor Samuel se apesumbró y clamó a Dios toda una noche a favor de Saúl, y Dios le dijo: ya lo he abandonado. A partir de ese día Saúl ya no vio a Samuel, Samuel ya no vio a Saúl durante el resto de su vida, aunque Samuel lloraba. Pero nos dice Samuel capítulo 15, el versículo es el 35: y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre de Israel. Fíjate bien, qué tristeza, ¿verdad? Pedro describe el retroceso de Saúl como el de todos los creyentes. Pero Dios nos ama. Dios quiere que usted y yo le busquemos, le amemos, le glorifiquemos y le exaltemos. Estaba viendo en días pasados algo que pasó. Generalmente pasa en estos días. Gente que no conoce a Dios implora a imágenes y los sacan a pasear por los campos para que llueva. Y creo que es esta imagen de San Antonio. También hay mucha creencia, mucha influencia en la gente que no conoce a Dios, en los enamorados, cuando no les es correspondido por el amado o la amada, poner a la imagen de San Antonio
al revés, es decir, de cabeza. Toda esa información es satánica, como esta que te voy a platicar para terminar. Eso me pasó a mí. Alguien me invitó cierto día. Bueno, estaba en la reunión de los pastores en días pasados, el lunes pasado, y yo les dije: déjenme, présteme su atención. Yo quiero decirles a ustedes que Dios habla a través de los extraterrestres. ¿Qué? Voltearon los pastores que estaban ahí, quizás 10 o 15, y me vieron sorprendidos, quizás como usted está sorprendido. Bueno, tranquilos, déjenme explicarles la situación. Así a ti te digo: tranquilo, tranquila, espérate, déjame explicarte. Si los extraterrestres hablan de Dios, hablan de Jesús. Cierto día fui invitado a una conferencia de desarrollo mental. No conocía a Jesús. Empezaba el Señor a motivarme a algo espiritual más allá de lo que normalmente vivía. Me invitaron a una conferencia de desarrollo mental, eso de leer tu pensamiento y cosas así relacionados. Esos son los cursos de desarrollo mental. Y ahí estuvimos en un auditorio. No sé cuánta gente pudo haber habido, quizás algunas 200 personas, entre hombres y mujeres, grandes y chiquillos. Yo tendría algunos 30 y tantos años. Cuando el encargado de esta reunión, el maestro o el profesor o como quieras llamarle, nos dijo: voy a hipnotizar a algunos de ustedes y a ver, usted empezó a escoger. ¿Están listos? ¿Quieren? Sí, ok. Y entonces se paró, bajó del estrado, fue hacia donde estaban las personas, hizo ciertas maniobras y la persona quedaba dormida, quedaba hipnotizada. Y 1 y 2 y 3, y quedaron repartidos, tirados. Generalmente todos quedaron tirados en el piso. Y yo me acerqué a la que estaba más próxima a mí era una persona, era una mujer. Y entonces alguien le hizo una pregunta. La pregunta que le hizo fue esta: ¿y ustedes quiénes son? Y la voz aquella que hablaba de acá, de lo profundo de la garganta, dijo: somos venusinos, venimos de Venus. Y otros hacían otras preguntas, y aquella misma persona dijo: y cuando ustedes vienen aquí a la tierra, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se dan las cosas? Yo escuchando. Yo siempre he sido muy malo para hablar, más que aquí es donde me atrevo a hablar. Y le dije a Agustín: me da tos porque me pongo nervioso al agarrar el micrófono, por eso toso mucho, pero generalmente ya no estoy tosiendo. Y sucede que, ¿cómo le hacen? Y aquella voz continuaba hablando y diciendo: pedimos permiso. Era una mujer, su voz así muy fea. Pero ¿cómo? Aquella persona estaba interesada, muy interesada. Y dijo: ¿a quién le piden permiso? Y dijo: le pedimos permiso al Señor Jesús. Cuando yo dije esto, los pastores dijeron: pedimos permiso al Señor Jesús. Sí, pero y la Biblia habla más de Él. Y yo dije: la Biblia habla de Jesús. Y se me prendió aquí. Yo dije: ahí está. Ese mismo día empecé yo a leer la Biblia, la palabra de Dios. Por eso te digo que el diablo no sabe, fíjate bien, ni lo que hace. No sabe a quién sirve. El diablo está al servicio de Dios, entendámoslo.
porque Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, y Él mueve todo el universo conforme a su sabiduría, que es santa y que es perfecta y que es lo mejor para cada uno de nosotros, y aún aquellas personas que no le conocen. Yo le conocí, o me interesé más en conocer a Jesús de esto. Pero había una mezcla ahí entre lo oscuro y la luz, ahora que estaba llegando a mi vida. Hasta ese día que te dije en el principio que tuvimos que tomar una decisión: con melón o con sandía, con Jesús o con las artes de las tinieblas. Y mi esposa y yo dijimos: a Jesús, cueste lo que cueste, porque Él me ama. Él te ama. Pero si tú y yo no conocemos la palabra, no vamos a saber cómo se dan las cosas en lo invisible. Pero cuando tenemos la información, podemos tomar las mejores decisiones, porque podemos distinguir claramente, podemos nosotros saber si viene de lo alto, si viene de abajo, y no podemos quedarnos callados como estaba el pueblo de Israel, que no podía dar respuesta porque estaban o eran ambivalentes, es decir, sus pensamientos estaban colocados en dos situaciones o en dos ambientes diferentes, y Dios no quiere que ese sea tu caso ni el mío. Dios quiere que le busquemos con todo lo que tenemos, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todo. Y hay que írselo dando conforme Él nos lo está pidiendo. ¿Y cómo sabemos lo que Él te está diciendo que hagas? Eso hay que hacer, y dejar de hacer lo que Él sabe que nos ha dicho aquí que no tenemos que hacer. Cierra tus ojos, por favor.